Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el activista Clever Calle. Él es integrante del colectivo Yasunidos Wapondelis. Clever, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición del noticiario Antena 1. Pues quisiéramos iniciar este diálogo precisamente con la consulta popular. ¿Cuáles son las lecturas, los análisis que tienen ustedes de estas dos preguntas que tienen relación con el medio ambiente, la número 5 y la número 6, que el presidente de la República, que el Ejecutivo ha incluido para esta consulta popular que se desarrollará de manera paralela con las elecciones seccionales del día 5 de febrero? Hemos escuchado diversos criterios, entre ellos de que son dos preguntas apropiadas, justas, que contribuirían con la protección del medio ambiente, pero también hemos tenido algunos análisis en estos mismos espacios respecto de que, si bien las preguntas, esta declaración a través de las preguntas puede resultar atractiva e interesante, la trampa estaría en los anexos. Bienvenido. Muy buenas noches, Rosana. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero por decir es que el conjunto de la consulta popular realmente no obedece, desde mi punto de vista, a las necesidades que tenemos como pueblo ecuatoriano. Y creo que eso tenemos que denunciar desde diferentes sectores sociales y políticos. Nuevamente, la consulta popular, que debería ser una herramienta de participación democrática muy respetada, para que justamente el pueblo vaya reflexionando, interviniendo en las decisiones que se toman en la construcción de un país más justo. Bueno, esa herramienta está siendo distorsionada nuevamente por el gobierno de Guillermo Lasso. Los propósitos creo que se han dicho repetidamente, ¿no? Lo primero es presentar una consulta muy atractiva a ojos de la población para ganar respaldo político, a un gobierno muy alicaído, y entre otras causas justamente por sus incumplimientos cínicos de sus compromisos ambientales. Y creo que también el otro propósito general de la consulta popular es introducir una trampa. Yo coincido con ese punto de vista. Permitir que a través de diferentes órganos directamente supeditados a la Presidencia de la República, como el mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se pueda gobernar en diferentes materias. Entonces, ese creo que es el contexto, ¿no? Sobre eso no deberíamos llamarnos a engaño. Sin embargo, creo que es necesario también analizar cada una de las preguntas. Y en el caso de las preguntas relacionadas con el ambiente, que son el tema en el que más nos movemos nosotros como colectivos, pues creemos que también detrás de estas dos preguntas, la primera relacionada con la creación de un subsistema de áreas de protección hídrica que se incorporen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la segunda con la construcción de un régimen de compensaciones para los servicios ambientales, hay una serie de problemas y de trampas. Lo primero por recordar es que tenemos un gobierno extremadamente prominero. Bueno, no sé si decir extremadamente, ¿no? Porque los gobiernos anteriores siguieron la misma línea, la verdad. Entonces, pero tenemos un gobierno que sigue esa misma línea, y que aquí, en Cuenca, ¿no? Atropellando una consulta popular, eso sí, legítima, nacida desde la ciudadanía, aprobada por el Consejo Cantonal, atropellando una consulta popular, está pretendiendo que se realicen actividades mineras en zonas de recarga hídrica de nuestro cantón.
Ahora, Entonces, según la consulta Clever, lo que se intenta precisamente es a través de este subsistema de protección hídrica que se incluiría en el Sistema Nacional de Aguas Protegidas, que además estaría bajo control estatal, quizás áreas esa protegidas. de áreas protegidas efectivamente estaría en manos 100% del gobierno nacional. ¿Cuál sería la posibilidad en este caso de intervención de los gobiernos locales? Se nos ocurre pensar, por ejemplo, lo que pasa aquí en la ciudad de Cuenca a través de la municipalidad, especialmente de la empresa municipal Etapa, que tiene a su cargo, por ejemplo, el Parque Nacional Cajas. Ese es uno de los meollos del asunto. Justamente, la aprobación de áreas de protección hídrica pasa por una serie de recursos administrativos que están en manos del MATE, del Ministerio de Ambiente. Es decir, si el gobierno nacional no quiere que se declaren áreas de protección hídrica, simple y llanamente no pasan. Y en esas zonas, a pesar, lo que estamos viendo en Cuenca, ¿no? A pesar de que para todas las cuencanas y cuencanos tenemos ahí zonas de protección, zonas de recarga hídrica que deberían tener este resguardo jurídico de ser declaradas áreas de protección hídrica, esas no se han declarado hasta el momento como tales. ¿Y por qué no se han declarado? Porque el Ministerio del Ambiente aún no ha procedido con ello. Pero, ¿cómo va a proceder con ello además si tenemos un gobierno que está impulsando vehementemente los proyectos mineros en esa zona? Entonces, eso ya está dado, es así. Por tanto, ¿no? Construir o aprobar un subsistema de áreas de protección hídrica no va a resolver el problema de fondo. No, simple y llanamente lo que va a hacer es barnizarle al gobierno de Guillermo Lasso como un gobierno comprometido con la defensa del agua y de la naturaleza. Pero aquí, definitivamente, en ciudades, cantones, provincias como Cuenca y el Azuay, no nos comemos ese cuento. Ahora también se ha manifestado por parte de quienes han hecho un análisis ya exhaustivo de estas preguntas, pero sobre todo los anexos, es que el Ministerio del Ambiente, digamos, este ente del Ejecutivo, tendría la posibilidad en un lapso de vía decreto ejecutivo tomar cualquier decisión respecto de estos territorios, también incluido, por supuesto, estas zonas de protección hídrica, lo que podría definir de una u otra manera la posibilidad, si pensamos en la provincia de la Azuay, de la continuidad o no de los proyectos mineros que por el momento están paralizados. Hablemos de los más grandes, Quimsacocha y Río Blanco. Efectivamente, no solo que con la aprobación de estas preguntas estaríamos en la misma situación actual, que como ya he dicho, no concentra las decisiones importantes en el gobierno central, sino que las decisiones en las manos del gobierno central serían aún mayores, porque hasta que se apruebe la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, el Ministerio del Ambiente prácticamente decidiría a través de actos administrativos todos estos temas. Y repito, insisto, en este marco, en un gobierno que se ha ido contra la voluntad de Cuenca con respecto al cuidado de sus fuentes de agua, evidentemente sabemos lo que van a realizar. Entonces, no pasa de ser un discurso y de ser un discurso muy peligroso frente al cual la ciudadanía tiene que estar muy alerta. En Cuenca, en el Azuay y en otras provincias, frente a estas dos preguntas, tenemos que rechazarlas con el voto nulo o definitivamente con el voto negativo. Ahora, Clever, otro de los temas que es importante conocer cuáles son los criterios de ustedes es este anuncio del presidente de la República de emitir un decreto ejecutivo para el mes de enero ya del próximo año, es decir, en poquitos días más, para que sean los militares, las Fuerzas Armadas, las que resguarden o puedan intervenir en algunos proyectos. Y esto le incluye a Río Blanco. Por un lado, se ha exigido de alguna manera la intervención del Estado frente a esta situación
situación compleja que se está viviendo en este momento en la parroquia Molleturo con la incursión de la minería ilegal y quizás muy de la mano del crimen organizado, que ha generado ya situaciones realmente lamentables, el asesinato de una joven activista hace pocos días, y en tanto el proyecto estaría paralizado por una decisión judicial. ¿Cómo ven ustedes? Por un lado, se necesita que se intervenga, que sea el Estado el que intervenga para poder combatir y controlar las actividades ilegales e irregulares, pero por otro lado, ¿cuál sería la posición frente a una posible militarización de este proyecto aquí en la provincia de La Suay? Bueno, tenemos que recordar que poblaciones como las de Río Blanco o las de Molleturo han sido permanentemente violentadas por diferentes instancias del Estado, ¿no? Debido a su postura, ¿no?, frente a los proyectos mineros, frente a las políticas mineras de los regímenes que se han tornado en el poder. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente muy importante que tomar en cuenta, porque no podemos exponer a esas poblaciones así por así a la presencia militar, porque la presencia militar para muchas de esas poblaciones representa una amenaza. En realidad, ese decreto, ¿no?, que se anuncia que va a ser expedido en el mes de enero, ese decreto es una clarísima contradicción con la propia misión que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir, porque las Fuerzas Armadas, ¿no?, están ahí para proteger la soberanía nacional. Esa es su función, esa es su misión. Pero lo que estamos viendo y lo que hemos visto ya con otros gobiernos anteriormente es que las Fuerzas Armadas no se ponen a defender la soberanía nacional, sino que se ponen a defender intereses de compañías transnacionales, es decir, defienden un territorio que ha sido concesionado a una compañía minera transnacional, se convierte en prácticamente una guardia privada. Y eso es totalmente lamentable, porque estamos en un país en el que necesitamos respuestas frente a tantos problemas de inseguridad, frente a tantos problemas también de minería ilegal. Aquí mismo en el Azuay, por ejemplo, tenemos otro caso que es lacerante, el del Zig-Zig, en la cuenca alta del río Santa Bárbara. Entonces, creo yo, ¿no?, que una intervención frente a la minería ilegal, llamada abiertamente ilegal, ¿no?, porque insistimos en que la minería, esa que está reconocida y respaldada por el Estado, también es ilegal por todas las irregularidades que se han cumplido. Entonces, una estrategia frente a esta minería declaradamente ilegal pasa por poner en el centro a las comunidades que han venido defendiendo sus territorios. Eso es fundamental, y no irse contra ellas. Así que pretender declarar como áreas reservadas de seguridad 11 proyectos mineros, ¿no?, el de Río Blanco, posiblemente aquí en el Azuay, posiblemente el de Loma Larga en Quimsacocha, ¿no es cierto?, es de nuevo un acto de vulneración de los derechos, especialmente de esas comunidades que están en la zona de influencia directa. Lo que estamos es creando el escenario para que haya nuevas explosiones de violencia, porque lo que tenemos que entender como ecuatorianos, ecuatorianas, es que esas comunidades que están en la zona de influencia están luchando por su sobrevivencia, porque estamos hablando de defender las zonas donde nacen nuestras aguas, pero además de defender su supervivencia, están defendiendo también la supervivencia de las poblaciones urbanas como Cuenca, que se abastecen de esa agua, están defendiendo la soberanía alimentaria, están defendiendo la producción de alimentos que luego llegan hasta nuestras mesas. Es decir, estamos creando un escenario para que haya nuevas explosiones de violencia, y eso, si este decreto, creo que, bueno, habrá que interponer una serie de
de recursos jurídicos frente a este decreto, pero si este decreto, ¿no?, el gobierno insiste en sacar adelante este decreto, ese será el escenario con el que nos encontremos más adelante. Más violencia para dar lugar a que estos proyectos mineros sigan adelante, como dice Alberto Acosta, como dicen muchos estudiosos de este tema, la minería solamente es posible a través de la violencia. Bien, Cleber, el tiempo es corto, tenemos que cerrar este diálogo. Agradecerle por haber compartido estos criterios con nosotros en esta noche. Son las 19:36. Ha sido Cleber Calle, integrante del colectivo Yasunidos Guapondeli. Antena 1 Radio Video.